Muy bien, vamos a continuar en esta cápsula analizando los siguientes conceptos de estadística. En este caso vamos a empezar a analizar la definición de población y muestra que es inherentemente relacionada a estadística inferencial, pero también nos sirve para comprender un poco las bases y fundamentos de algunos de los conceptos que vamos a estar tratando de manera recurrente dentro de los siguientes temas, ¿verdad? Primeramente, vamos a definir y establecer la comparación entre población y muestra y población, o población universo. ¿Sí? Y dice, el universo es de estudio y la selección de la muestra. O sea, ante todo deben determinarse las unidades de análisis, es decir, cuál es la población objetivo de estudio, sobre quienes recae la investigación y para luego decidir con cuántos casos se trabajará. ¿Sí? Se define el universo como el conjunto total hipotético de elementos que constituye un área de interés analítico, ¿ok? Vamos a partir primero para entender y comprender qué es el universo hipotético, ¿verdad? Cuando nosotros queremos hacer un estudio, analizar un determinado fenómeno a partir de un conjunto de datos, que en este caso le podemos llamar ese universo, ¿verdad? Primero tenemos que identificar cuál va a ser el objetivo de análisis, ¿verdad? De qué datos vamos a requerir y a partir de ahí determinar las características, ¿verdad? Vamos a suponer, por ejemplo, si yo dijera universo, personas, pues hay demasiadas personas en el mundo, ¿sí? Hay demasiadas, inclusive, y si nos vamos más en general, hay personas que existieron hace 100 años, 1000 años atrás y existirán 1000 y 3000 años en adelante, ¿verdad? A lo que voy con esto. El universo de personas es algo demasiado grande como para ser medible, digamos, de manera, o sea, de a partir de esa generalidad, ¿verdad? De ahí surge el concepto de universo hipotético, que no es más que acotar ese universo posible a base de una característica en común, ¿verdad? A eso que le denominamos ese universo hipotético. Por ejemplo, si yo dijera personas en México, ya acoté el universo a una característica que sigue siendo hipotético porque puedan haber mexicanos de hace 100, 2000, 3000 años, 4000 años, 5000 años, ¿verdad? O mexicanos, perdón, personas de México, ¿verdad? Pero, mexicanos que van a vivir 100, 2000, 200, 300 años en el futuro, ¿verdad? A lo que vamos, que ese universo hipotético aún sigue siendo demasiado amplio, ¿verdad? Para poder determinar y facilitar la medición y además generar una estimación más exacta de lo que se desea medir, tenemos que acotar aún más a eso algo que vamos a denominar universo o población, o en este caso en particular, población, ¿verdad? Que es un grupo de elementos, personas, datos, que aún así, a pesar de que sea más acotado, sigue siendo numeroso, ¿verdad? Pero que debido a la definición y sujeto a lo que nosotros deseamos medir, ¿verdad? A eso se refiere con esa definición, ¿verdad? Ir agrupando e ir determinando exactamente quiénes son el objeto de estudio de interés, ¿verdad? Se acota a tener una población que sigue siendo muy amplia, pero ya está claramente definida. Esa es la población, ¿verdad? Aún así, independientemente de o población o universo, a veces viene como población o universo, pero ya está definido. Cuando hablamos de universo y población, ya estamos hablando de algo definido, ¿verdad? Este sigue siendo muy amplio, ¿verdad? Pero ya tiene ciertas características que vamos a ver una manera de medir, ¿verdad? Estos universos, dice, en función de la cantidad de elementos que le componen, se distinguen en dos tipos: universo finito o infinito. Finito se refiere a universos con una cantidad menor a 100.000 datos, unidades, personas, etcétera, ¿verdad? A eso le llamamos finito. Finito que tiene un fin, que se puede acabar. E infinito de manera, digamos, y para poder emplearlo a través de ciertas ecuaciones y fórmulas, vamos a designar todo lo que sea superior a los 100.000 datos, 100.000 unidades o 100.000 personas, ¿verdad? Y ahí viene la escala, ¿verdad? Del universo hipotético partimos o acotamos universo población y de ahí vamos a identificar una muestra que más adelante vamos a explicar a qué nos hacemos referencia, ¿verdad? Entonces existe esta relación entre universo hipotético, universo población y muestra, ¿verdad? Es decir, desde lo más general a lo particular, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en un diagrama donde viene universo hipotético, universo, población y muestra. Cada uno parte de un grupo y subgrupo más grande. Por ejemplo, viene el universo como un conjunto de elementos de los cuales vamos a determinar una población
basado en una cierta característica que nosotros definimos o determinamos. Y de esa característica vamos a extraer un subgrupo representativo. Más adelante vamos a definir qué es eso de representativo, qué significa la representatividad, ¿verdad? Que le vamos a llamar muestra. Es un grupo mucho más pequeño que me habla o al momento de analizarlo me va a dar resultados como si hubiera analizado la población en su conjunto con un cierto margen de error, que a su vez y de manera indirecta nos va a permitir hablar hasta cierto punto de cómo se comporta el universo de datos, ¿verdad? Y va a depender mucho de qué tan acotado esté esa agrupación. Primero dice población universo. Se define como la fuente de observaciones o medidas que describe detalladamente a un conjunto de individuos o objetos. Si la población es abundante, a veces imposible o inusual el observar la totalidad de los elementos que lo conforman. Igual hay poblaciones, por ejemplo, si yo les dijera, mi población es los alumnos de una universidad, pues sigue siendo una población amplia, porque puede haber hasta 10.000 alumnos en una universidad, pero sigue siendo relativamente más pequeño. Así yo dijera que la población fueran los alumnos de México, que pues eso es una cantidad innumerable, o sea, es más de 100.000, o sea, es infinito para los términos estadísticos, ¿verdad? Pero también puede haber poblaciones como la población de la familia Martínez, si somos 5, bueno, pues entonces la población es 5, ¿verdad? Sigue siendo, somos todos, porque acoté, ¿verdad? Fui acotando la definición y es la población, la cantidad que comprende esa categoría que acabamos de definir, ¿verdad? Pero puede haber poblaciones extremadamente amplias y grandes y poblaciones pequeñas. Aún así, en cada una de ellas se puede sacar un subgrupo representativo que la vamos a denominar muestra, que más adelante vamos a definirlo. Dice, si la población es abundante, a veces es imposible o inusual observar la totalidad de los elementos que lo conforman, por lo que se recomienda analizar una parte representativa de dicho conjunto, y que en este caso le denominamos muestra. La muestra es el conjunto de observaciones que representan la totalidad de las características a examinar de una población. O lo que es lo mismo, es un grupo de personas, datos o observaciones que al momento de analizarlos va a ser igualmente de calidad o igualmente representativo, nos va a poder hablar en los mismos términos como si yo hubiera hecho el análisis en la totalidad de la población. Para poder calcular una muestra, se emplean dos fórmulas en particular. Una fórmula para poblaciones finitas e infinitas. Vamos primero a analizar una muestra para población infinita, es decir, a partir de 100.000 datos, ¿verdad? La fórmula me describe que para calcular una muestra, que en este caso está definido con la letra N minúscula, para calcular esa muestra, es decir, cuántas personas, grupos o datos tengo que medir para que me hable en términos de la población o que me pueda producir datos que me va a servir para analizar la población en su conjunto, va a tener estos cuatro elementos. Primeramente, este primer factor, que es el parámetro estadístico del nivel de confianza, ¿verdad? Que es un valor que dependiendo del nivel de confianza o que está ligado con la probabilidad de ocurrencia del fenómeno, ahorita lo voy a ir explicando nos va a arrojar un dato, ¿verdad? Voy a omitirlo en un momento para pasarme al siguiente valor y que ir enlazándolo, ¿verdad? El siguiente dato a considerar es la probabilidad de ocurrencia del evento. Esta primera probabilidad de ocurrencia es en caso de que lo que yo llegue a determinar, los resultados que yo llegue a obtener con esa muestra, bueno, de cada 100 veces que suceda, de cada 100 datos que yo analice o cada 100 veces que suceda el fenómeno, ¿cuántos de ellos es probable que se comporten de la misma manera en como yo lo estoy, digamos, observando o concluyendo, ¿verdad? A lo que voy con esto y por qué este dato. Si yo, por ejemplo, llego a llegar a una conclusión, ¿no? Hago un análisis estadístico inferencial y determino que, no sé, si, 7 de cada 10 personas les gusta el chicle. Es un ejemplo, ¿verdad? Hice un análisis mucho más riguroso y llegué a esa conclusión. 7 de cada 10 personas de México les gusta el chicle. ¿A qué, digamos, qué se refiere a esa probabilidad de ocurrencia? Digamos que, y usualmente, ¿verdad? Los análisis estadísticos inferenciales tienen una probabilidad de ocurrencia usualmente y sobre todo para estudios sociales del 95%. A lo que voy con esto. Si yo, por ejemplo, con ese dato y a un nivel de confianza, a una probabilidad de ocurrencia del 95%, llego a aplicar esa misma encuesta o algo en ese mismo análisis, por ejemplo, en Oaxaca, hay un 95% de probabilidad de que se cumpla ese 7 de 10, ¿ok? Es decir, si yo llego a encuestar a 100 personas, hay un 95% de probabilidad de que 70 sean que les gusta el chicle. No sé, a lo que me refiero con esto. Puede haber un margen de error del 5% en este caso, de no ocurrencia, es decir,
yo le pregunto a una persona y un 70% de probabilidad que me diga que sí le gusta el chicle. Sujeto a una probabilidad de no ocurrencia del 5%, que es la diferencia entre 95 y 5. A lo que voy con esto. Quizás yo voy a Oaxaca, encuesto y me sale el resultado que 67, 65 de 100 les gusta el chicle. Ah, caray, ya no cumplí con el 70 de 10. Me voy a Chihuahua y me sale que el 75 de 100 le gusta el chicle. ¿A lo que voy con esto? Puede haber una probabilidad de no ocurrencia de que suceda el fenómeno tal cual lo describí con ese grado de no ocurrencia, vamos a decir. ¿Por qué? Porque existe algo llamado los grupos atípicos o las personas atípicas. Por ejemplo, puede haber una persona que ni le guste ni no le guste el chicle, que a lo mejor es alérgica. No nos sirve para a la cuestión de gustos, porque es alguien que no puede comer chicle, ¿verdad? O puede haber personas que por su religión no coma el chicle. O sea, no es un tema de preferencia, sino de que pueda o no pueda, ¿verdad? Hay otras personas que a lo mejor mayores de edad que no tienen dientes que ni siquiera pueden comer chicle. A lo que voy, son personas que dadas ciertas características son atípicas, no se comportan como el resto de personas, ¿verdad? No se comportan como el resto de personas que tienen un 70% de probabilidad de que les guste el chicle en este caso particular. Bien, ahora, con relación a esa probabilidad de ocurrencia, está íntimamente ligado con ese valor Z que viene por ahí marcado. Dependiendo de la probabilidad de ocurrencia, en este caso, o de fiabilidad de la estimación o fiabilidad del análisis, me va a dar un diferente valor Z, ¿verdad? O te voy a mostrar el gráfico. Usualmente cuando es un 95% nos da un valor Z de 1,96. ¿A qué se refiere esto? Es un cálculo que se hace con respecto a una fórmula y dependiendo del nivel de confianza, ¿verdad? Hay unas tablitas que a lo mejor vieron en preparatoria en un momento, que dependiendo del nivel de confianza y a calcular, en este caso, por ejemplo, un 5% que equivale al 0,975 en esta tabla de nivel de confianza, me va a generar un resultado, en este caso Z, de 1,96, ¿verdad? A lo que vamos con esto. Dependiendo del nivel de confianza, nos va a dejar un diferente nivel, perdón, dependiendo del nivel de probabilidad, nos va a generar un diferente nivel de confianza y nos va a afectar el cálculo. Ahorita voy a explicar qué vínculo tienen todas estas variables. Por último, el valor que está en la parte de abajo, el error de estimación, ¿verdad? Es el error que está dispuesto a asumir el investigador o quien esté haciendo la cuenta sobre la fiabilidad del estudio, ¿verdad? Yo puedo haberlo calculado en el 25 de confianza y tener un error de estimación del 10%. El error de estimación prácticamente es el error que el investigador está dispuesto a asumir adicionalmente al nivel de confianza o adicionalmente a lo que los datos nos estén arrojando. Digamos que es un valor adicional de qué tanto pueden distar los resultados, en este caso en términos de probabilidad, de porcentaje, de resultado correcto. Es decir, yo puedo tener un análisis al 95% de confianza y yo sé que hay un margen de no ocurrencia por los atípicos del 5%, más un error de estimación, ¿verdad? De a lo mejor un 5%. Es decir, que si yo llego a encuestar a un grupo de personas, de 100 personas, y yo tengo un estimado que a lo mejor 70 me va a contestar afirmativamente una pregunta, con un error probable del 5% por cómo es el comportamiento del fenómeno en sí, más un error de estimación, puede ser mayor o menor. Es decir, que a lo mejor me da un resultado del 85 o de 60 y es debido a ese error de estimación. ¿A qué se debe ese error de estimación? Usualmente es debido a que no se recolectó la información correcta o suficiente. ¿Qué va a pasar aquí? Si yo como investigador usualmente el error de estimación es de un 5%, es lo estándar, ¿verdad? Si yo tengo un nivel de confianza del 95, mi error y mi probabilidad de una ocurrencia casi siempre es igual, el 5% respectivamente. Si yo tengo un estudio del 99%, que es poco usual y casi siempre se da solamente para, digamos, estudios del tipo de salud que requieren una rigurosidad más estricta, pues mi error de estimación y mi probabilidad de una ocurrencia que se va a calcular va a ser del 1%, ¿verdad? Bueno, a lo que vamos. Entre más rigurosa sea la prueba, tanto de ocurrencia como de error de estimación, mayor va a ser la muestra a calcular y requerir para el cálculo. Por lo cual, pues va a ser más riguroso el muestreo. O lo que lo mismo, vamos a tener que batallar más y recopilar más datos y que esos datos sean de calidad, es decir, que sean adecuados para el estudio y viceversa. Entre menos sea el alcance o menos la muestra a recolectar, pues va a ser el mayor, perdón, el resultado del error, estimación y la probabilidad de ocurrencia, ¿verdad?
Pero bueno, para eso es esto que mostré. Ahora, para poblaciones finitas, es decir, menores a 100.000 datos, es exactamente lo mismo, salvo que se le añade un dato, que es el tamaño de la población. Si yo sé que la población es finita, yo sé que la población es menor a 100.000 datos. Puede ser 80, 80.000, 50.000, 30.000, 1.000 datos, por ejemplo. Ese valor de la población, es decir, por ejemplo, lo que les decía, la familia Martínez somos 5 y la población es 5. Bueno, yo sé que la población muestral es de 5 personas. O las personas que están en la universidad son 10.000 personas. Ah, bueno, pues la población es de 10.000 personas. Bueno, esa n mayúscula va a ser, ahí tendría que colocar el valor de n de la población, de lo que yo sé, que ya contabilicé que hay, ¿no? Para partir y calcular una muestra. Es decir, sigue siendo un valor representativo. ¿Por qué hacerlo? Porque aún así, aunque sean poblaciones pequeñas relativamente, son difíciles de medir. Por ejemplo, encuesta a todas las 10.000 personas de la universidad, pues va a ser complicadísimo, ¿verdad? Así que se parte de una población, de una muestra representativa para calcular todo el valor en su totalidad, ¿verdad? Bien, ahora, N ya sabemos que va a ser la población en sí, ¿verdad? La que ya tenemos medida. Z sigue siendo el mismo valor que calculamos en el anterior valor, ¿verdad? 1.96, casi casi no cambia. P y Q ya sabemos qué es, que es la probabilidad y no probabilidad de ocurrencia. Casi siempre va a ser 0.95 y el restante, el 0.05, ¿verdad? Probabilidad de que ocurra 95, probabilidad de que no ocurra 5%, ¿verdad? El valor E, que es el error, también casi siempre va sujeto al error perdón, la probabilidad de no ocurrencia, que en este caso, si es 5 lo que no ocurra, pues va a ser 5 el error, pero igual se puede mantener, es un estimado para también tenerle un margen al que haga la investigación. Después se multiplica por n-1, el total de la población -1. Z sigue siendo lo mismo, pico. Casi casi los mismos datos, solamente se reestructuran en esta fórmula, ¿verdad? En este caso, pues existen estas dos poblaciones, finitas e infinitas, ¿verdad? Y con esto estaremos concluyendo esta sección relacionada a cálculo de muestra para de poblaciones finitas e infinitas.